Bien, comenzamos en esta noche un estudio del libro de Job que esperamos sea provechoso para todos nosotros, nos enseñe cosas, como dice el profeta Jeremías, grandes y dificultosas que no sabemos. El libro de Job es uno de los libros más extraordinarios que se ha escrito. No se conoce su autor. Muchos lo atribuyen a Moisés, otros a algún otro escritor hebreo. Tampoco se conoce mucho acerca de la persona de Job. No se sabe aún de qué país era. La tierra de Uz parece ser la tierra de Edom. Otros suponen que Uz está al norte de Canaán, en Siria. Pero si no se conoce mucho acerca de la propia historia de Job, o acerca de su nacimiento, el libro que lo tiene por protagonista es uno de los más grandes que se ha escrito en toda la literatura religiosa o secular de la humanidad. Porque trata el gran tema secular y universal del sufrimiento humano. ¿Por qué sufre el hombre? Es la pregunta candente del libro de Job. Especialmente, ¿por qué sufre el hombre justo, el hombre bueno? El libro está presentado en la forma de un drama a la manera antigua, con personajes que hablan, hacen largos discursos. El personaje central es Job, un hombre riquísimo y poderoso, que de repente se ve reducido a la miseria. Sus tres amigos que vienen para consolarlo, pero lo único que hacen es consolarlo, o lo único que no hacen es consolarlo. Y un cuarto personaje, un joven, Eliú, que se presenta también para decir su opinión acerca de Job y del sufrimiento. En los diálogos también aparece Jehová mismo hablando al final del libro y explicándole a Job por qué ha sufrido y cuál es el sentido del sufrimiento. Con esta introducción vamos a empezar a leer en el libro de Job. En los dos primeros capítulos tenemos la introducción histórica al libro de Job. A ver, vamos a leer en el capítulo 1, del 1 al 4. Alguno de ustedes que quiera leer en alta voz. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Aquí está la presentación de la historia. Job es un hombre sumamente rico, más grande que todos los orientales, es decir, más grande que toda la gente que vivía al oriente de Canaán, al oriente del río Jordán. Y en medio de tanta riqueza, Satanás se presenta delante de Dios y le pide a Dios permiso para privar a Job de toda su riqueza. Pero sigamos leyendo. Vamos a leer ahora del verso 5 al verso 7. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios
entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí ocurre una escena en los cielos que da mucho que hablar. Un día se presentan, dice, los hijos de Dios delante de Jehová. Y entre los hijos de Dios se presenta también Satanás. Satanás es el genio del mal. Satanás es el maligno, el mentiroso, el engañador, el ser rebelde por excelencia, que está rodeado de toda una hueste de ángeles malvados. ¿Por qué tiene acceso Satanás a Dios y por qué dialoga con Dios? ¿Y por qué aún tienta a Dios? No lo sabemos, no lo sabemos. El libro no lo dice, ni hace falta que lo diga. Lo cierto es que los hijos de Dios, que no son precisamente hijos de Dios en Cristo, no son creyentes cristianos estos hijos de Dios, seguramente son ángeles creados por Dios, que en el Antiguo Testamento reciben el calificativo o la denominación de hijos de Dios. Parece que de vez en cuando Dios hacía una asamblea de ángeles y todos le rendían cuenta de lo que hacían. Y Satanás se presenta también. No sé si con buena cara o con mala cara, pero Satanás se presenta delante de Dios. Dios le dice: ¿de dónde viene Satanás? Y él dice: de rodear la tierra y andar por ella. Este es uno de los trabajos u oficios del diablo: recorrer la tierra buscando a quien tentar, a quien molestar, a quien dañar. Satanás recorre la tierra porque tiene la tierra por cárcel. Cuando Satanás se rebeló en los cielos, fue arrojado del cielo junto con todos los ángeles que le siguieron en la rebelión y fue confinado a la tierra. Se le dio el planeta Tierra por cárcel y Satanás está confinado aquí hasta que al fin de los tiempos Satanás se ha echado al lago de fuego. Pero ahora está recorriendo la tierra. Y Job, Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, hombre recto, que ama la justicia, apartado del mal y temeroso de Dios? Entonces Satanás, con esa astucia malévola que tiene, procura envolver a Dios en un asunto que se trae entre manos. A ver quién lee ahora del 9 al 12. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Muy bien, con una especie de permiso para perjudicar a Job, Satanás sale de delante de Dios y al poco tiempo nomás arruina por completo a Job. Hace que vengan enemigos y le roben todo el ganado, le maten todos los siervos. Aún Satanás manda un viento recio, una especie de tornado, que tira abajo la casa donde están haciendo banquete los 7 hijos y las 3 hijas de Job, y todos los jóvenes mueren. En un momento Job queda totalmente arruinado. Pero con todo eso, Job no pierde su integridad, ni se enoja con Dios, ni blasfema a Dios. Ahora, prosiguiendo el estudio, vamos a ver las palabras que dicen
varios personajes en estos dos capítulos. Las palabras que dice Job, las palabras que dice Satanás, las palabras que dice la mujer de Job y las palabras que dice Dios. Y este será el estudio y la meditación para esta noche. Vamos a ver entonces primeramente las palabras de Job. En capítulo 1, verso 5. ¿Quién quiere leer otra vez este versículo? Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Estas palabras de Job revelan dos cosas. Primeramente, que él tiene un conocimiento profundo de lo que es la familia. Job sabe que sus hijos no son como él. Esta es una lección que debemos aprender todos los que somos padres o estamos en camino de ser padres. No esperemos que nuestros hijos salgan perfectos por el solo hecho de ser hijos nuestros. Quizás hasta salen peor de lo que somos nosotros. Job era un hombre religioso, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que respetaba a Dios, que adoraba a Dios, pero no estaba seguro de sus hijos. Sus hijos celebraban cada uno su cumpleaños, y eran 10 hijos, 7 varones, 3 mujeres, así que casi cada mes había un banquete. Y Job no estaba seguro que los muchachos y las chicas se portaran bien. Entonces, después que pasaba el banquete, Job ofrecía sacrificios por sus hijos. Adoraba a Dios y decía, quizá han pecado mis hijos, yo no lo sé, pero quizá pecaron. Esto es algo que la humanidad debe aprender todavía. La nueva generación no es mejor que la anterior necesariamente. Un hombre es bueno cuando es piadoso, temeroso de Dios, apartado del mal y que obra justicia. No porque sea hijo de fulano o hijo de mengano. Un muchacho puede ser hijo del hombre o la mujer más excelentes, pero no va a ser él un muchacho excelente por eso mismo. Hay una herencia de pecado en toda la raza humana. Y esa herencia de pecado se manifiesta a veces en los hijos de la gente más justa, de los creyentes más grandes. Job, profundo conocedor de la naturaleza humana, sabía esto. Y por eso, después que los hijos y las hijas hacían banquete, iba a ser un sacrificio. Los muchachos parece que no hacían sacrificio por ellos mismos. El padre hacía por ellos. Y esa es una buena cosa. Y esta es la segunda cosa que descubre o enseña Job. Un padre profundamente religioso, una madre profundamente creyente orará por sus hijos. Pedirá y clamará a Dios continuamente por sus hijos. Si los hijos no son creyentes todavía, si a los hijos les gusta andar en el mundo y en las cosas del mundo, que eso es lo más natural, sobre todo en la juventud presente, que el padre y la madre sepan ponerse de rodillas y clamar a Dios por sus hijos. Es la gran lección que sacamos de estas palabras primeras de Job en el libro. Quizá mis hijos pecaron, voy a hacer un sacrificio por ellos. Así que Job sabía que sus hijos no eran necesariamente iguales a él. Quizá eran mejores, quizá peores. Cada ser humano trae su propia personalidad. Claro que sacamos casi siempre buena parte de la personalidad de nuestros padres, pero cada ser humano es un individuo y como individuo actúa, piensa, habla como a él le parece que debe hacer. Y la segunda cosa es que un padre creyente adorará a Dios, orará a Dios y clamará a Dios por sus hijos. Las segundas palabras de Job en este libro están en capítulo 1, verso 21. ¿Quién lo lee? Y dijo,
Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aquí Job aprende y revela el conocimiento de que todo lo que el hombre pueda tener en esta tierra es pasajero. Y además de pasajero, es perecedero. Él no se puede llevar nada a la eternidad. Otra cosa que cuesta hacer entender a la gente, que todas las riquezas que obtiene las tiene que dejar. Desnudos salimos del vientre materno, desnudos, envueltos en una mortaja, volvemos a la tierra. Y nada de lo que aquí hagamos, tengamos, obtengamos, lo podemos llevar. De esta vida y de esta tierra no nos llevamos nada material. Ni la libreta de cheques, ni la bolsa de monedas de oro, ni las propiedades, ni los bienes muebles o inmuebles. Nada. Partimos de esta tierra con los valores espirituales que habremos podido conseguir en esta tierra. Eso lo aprende Job cuando dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Y las terceras palabras de Job están en el capítulo 2, verso 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Esto es algo más profundo y asombra ver cómo en aquellos lejanísimos tiempos, cuando se escribió este libro, muchos dicen que el libro de Job es el primer libro escrito de la Biblia y que lo escribió Moisés, cómo ya existía el concepto de que Dios te manda el bien y te manda también el mal. El bien recibimos de Dios, dijo Job, y el mal no lo vamos a recibir. Job reconoce que Dios es soberano, absolutamente soberano, para hacer su voluntad sin preguntarle parecer a los hombres. Si Dios quiere bendecir a un hombre toda la vida y rodearlo de grandes riquezas, Dios tiene autoridad para hacerlo. Si Dios quiere castigar a otro con enfermedad y con pobreza, Dios también lo puede hacer. Hay una cantidad de versículos, yo he encontrado cerca de 10 en toda la Biblia que enseñan la misma cosa. El mal y el bien proceden de Dios. No nos gusta escuchar esto porque estamos enseñados en una teología muy barata, pero yo les puedo dar, y quizá en la clase próxima les dé, una cantidad de versículos que enseñan la misma cosa. El bien y el mal vienen de Dios. Pero si Dios te manda el bien o Dios te manda el mal, lo está haciendo por amor a ti. Eso es lo que va a comprender Job a lo largo del libro. Recibió el bien durante muchísimos años, el bien de la riqueza, el bien del prestigio, el bien del bienestar. Pero un día Dios le quitó todo y él dijo: bien, el bien recibimos de Dios, ¿por qué no vamos a recibir también el mal? Y no pecó Job con sus labios diciendo esto. Ahora vamos a ver las palabras de Satanás que figuran en estos dos primeros capítulos. Alguno que lea capítulo 1, versos 9 y 11. 9 al 11 o 9 y 11. 1, 9 al 11. 9, 10 y 11. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esta es la mentalidad de Satanás, que es también la mentalidad de muchísimos hombres impíos. Si Dios te bendice, vas a amar a Dios, pero si Dios no te bendice, no ames a Dios. Cuando Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a Job qué buen tipo es? Satanás dice: sí, ¿te ama acaso de balde? Tú lo has bendecido, tú lo has enriquecido,
Tú le has dado de todo. Es un hombre poderosísimo, es un hombre querido, respetado, es un hombre más grande que todos los orientales. ¿Cómo no te va a amar? Esa es la mentalidad satánica, la mentalidad diabólica. Si te va bien, vas a dar gracias a Dios. Pero si no te va bien, tienes derecho a maldecir a Dios. Mentalidad satánica, pensamientos diabólicos de los cuales tenemos que precavernos. Dios te manda el bien, Dios te manda el mal. Ya lo dice el Eclesiastés. En el día del bien, goza del bien. En el día del mal, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro para que el hombre no encuentre nada detrás de sí. Pero Satanás es así. Para Satanás, los únicos valores que hay en la tierra son los valores materiales. El dinero, las propiedades, el prestigio, la buena ropa, los buenos zapatos. Para Satanás eso es lo único que vale. Satanás no tiene ningún sentido de los valores espirituales. Satanás es materialista 100% y tienta a los hombres con lo material. Segundas palabras de Satanás. En el capítulo 2, el verso 4. Respondió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Aquí Satanás revela su pensamiento de que la única vida que vale es la vida presente. Satanás no tiene o no quiere tener ninguna esperanza de la vida eterna, ninguna esperanza del cielo y la eternidad. Para Satanás lo único que vale es la vida que vives desde el nacimiento hasta la tumba. Y dice, si un hombre pierde eso, pierde todo. Y con eso Satanás está engañando a la humanidad. Le dice, lo único que te sirve es la vida presente. Disfrútala, gózala, aprovéchala. Es la única vida que tienes. Cuando te mueras se acabó todo. Y si no gozas en esta vida, maldice a Dios. Si no estás disfrutando de dinero, de mujeres, de bebidas y de todos los placeres imaginables, entonces la vida para ti no vale nada. Ese es el pensamiento satánico. El pensamiento cristiano, especialmente en el Nuevo Testamento, es muy diferente. El cristiano vive más consciente, o debiera vivir más consciente, de la vida espiritual y de la vida eterna que de la vida presente y material. Satanás reveló lo que hay en su mente, y no digo corazón porque Satanás no tiene corazón. Le dijo a Dios, sí, piel por piel, toca su vida, toca su cuerpo y vas a ver si no te maldice. Porque para Satanás y para los hombres materialistas, la vida presente y la buena salud son los únicos bienes que valen la pena. Al no tener conciencia de un universo espiritual encima de nosotros, su mirada es perfectamente horizontal. Se ocupan de las cosas de la tierra. Y si en esta tierra no tiene felicidad, y la felicidad siempre es material, entonces no vale la pena vivir. Ahora vamos a ver las palabras de Dios. Las palabras de Dios están en capítulo 1, verso 8, y en capítulo 2, verso 3. En 1:8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y en capítulo 2, verso 3 es casi lo mismo. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me hiciste contra él para que lo arruinara sin causa? Incitaste contra él. Miren lo que dice Dios respecto de un hombre.
Esto es lo que Dios espera de todos los hombres. En el verso 8 del capítulo 1. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué es un hombre perfecto y recto para Dios? Es un hombre amante de la justicia, amante de todas las virtudes que los hombres de todas las culturas y de todas las religiones han escogido como buenas virtudes. El valor, la intrepidez, el heroísmo, la bondad, la misericordia, el perdón, el amor. Esas son virtudes humanas que hombres pensantes de todas las religiones y de todas las culturas del mundo han descubierto como las mejores virtudes del hombre. Sean pensadores hindúes, o sean filósofos griegos, o sean pensadores chinos, o sean filósofos europeos, moralistas, todos van a caer en lo mismo. Hay un puñado de virtudes que se pueden llamar buenas. El que posea esas virtudes es un hombre como Job, perfecto y recto. No hace falta ser creyente en Cristo para tener estas virtudes. Las pueden tener personas que no tienen nada de cristianas, o que no creen en Cristo, o no lo reconocen como Salvador, pero tienen un sentido de la justicia, un sentido del bien. Personas que nunca mentirían, por ejemplo, que nunca cometerían adulterio, que nunca se darían al homosexualismo, que nunca caerían en borrachera. La borrachera, el homosexualismo, el adulterio, la traición a un amigo, han sido considerados como cosas malas por todos los pueblos de la tierra, no solamente por los cristianos evangélicos. Los griegos tenían una elevadísima moral y escribieron tratados de ética. Los babilonios, con el código de Hammurabi, o Hammurabi, tenían un altísimo concepto de las virtudes humanas. Y todo hombre debiera procurar vivir en esas virtudes. Y Dios, hablando de Job, dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, temeroso de Dios, recto, justo, apartado del mal? Un hombre como Job nunca se metería en contrabandos, menos contrabandos de drogas. Nunca se metería en estafas, estafando a la gente. Nunca se metería en la explotación de mujeres, en la prostitución. Nunca se metería en traiciones, como hacen los políticos. Nunca se metería en robos, en coimas. Y Dios dice que eso es lo bueno. Aquí tenemos claramente expresada la opinión de Dios sobre lo que es un hombre bueno. Y agrega: Job es temeroso de Dios. Un hombre temeroso de Dios es un hombre que sabe que hay una moral superior y un ser superior encima de nosotros que nos está vigilando. Los judíos siempre hablaron de los hombres temerosos de Dios, aquellos hombres que, sin ser judíos, respetaban a Dios, tenían cierta religiosidad natural, tenían cierto pavor ante lo grandioso de la creación, y sin saberlo daban gloria y honra al Dios de los judíos. Y cuando los judíos veían que un griego, un romano, un egipcio, un babilonio, un caldeo, un cananeo tenía temor de Dios, lo escogían para ser un prosélito del judaísmo. Claro que lo tenían como 10 o 15 años en estudio antes de circuncidarlo, pero para los judíos el hombre temeroso de Dios, sin ser judío, era un hombre que tenía ciertos valores. Temeroso de Dios es aquel que sabe que hay una moral y que hay un ser supremo
que ha dado esa moral y que vigila para que esa moral se cumpla entre todos los hombres. Grandes palabras, las palabras de Dios. Y las dijo de un hombre, que después de todo no era más que un hombre descendiente de Adán y pecador. Justo, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ahora, finalizando, las últimas palabras de seres humanos que aparecen en este capítulo. Las palabras de la mujer de Job. Capítulo 2, verso 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún tienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Bueno, Job dice, ¿qué clase de palabras son esas? Como suelen hablar las mujeres, necia, así es hablar. Son las palabras más necias que se pueden decir. Renegar de Dios y enojarse con Dios porque las cosas no nos van bien. Maldecir a Dios es llegar al colmo de la rebeldía y del apartamiento de Dios. ¿Qué mujer sería esta? En lugar de consolarlo al pobre hombre que estaba sufriendo espantosamente, se le viene encima y con sarcasmo le dice: ¿todavía retienes tu integridad? Mira, se han muerto nuestros hijos, has perdido toda tu fortuna, estás enfermo, estás asqueroso allí cubierto de llagas, sentado en ceniza, y todavía crees en Dios. Maldice a Dios, hombre, y muérete. Es una mujer que incita al suicidio, a la rebelión contra Dios. Y ella también, igual que Satanás, le da valor solamente a lo material. Cuando Job, su marido, era riquísimo y podía comprarle a ella de todo, ella era una mujer feliz. Ahora que su marido está pobre y enfermo, desprecia a Dios, desprecia a su marido y le dice esas palabras tremendas: maldice a Dios y muérete de una vez. Bien, así hablan los necios. Más tarde el salmista David dice, o va a decir: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Corrompiéronse, hicieron maldad abominable. Así que aquí tenemos pues la introducción al libro de Job. Varios personajes hablan. Quedémonos con las palabras de Job, muy sabias. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Tengamos mucho o tengamos poco, estemos rodeados de dinero o rodeados de deudas, demos gloria a Dios y resignémonos, porque Dios es más grande que nosotros y su voluntad superior a la nuestra. Pero no olvidemos una cosa, que Dios nos ama, y al amarnos sabe suavizar nuestras penas y enjugar nuestras lágrimas. Hasta aquí la clase de hoy. Continuaremos, Dios mediante, con el capítulo 3, la próxima clase, en que aparece el primer discurso de Job. Hay en este primer discurso de Job, en el capítulo 3, 7 cosas que vale la pena destacar. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima.